que en el segundo orden, los antimicóticos, miconazol, itraconazol, todas estas pomadas, sustancias, pues ayudan y sirven y son en algunas ocasiones hasta de meses los tratamientos. Inclusive hay medicamentos antimicóticos que pueden provocar daño hepático. Es por ello que un estudio solicitado a los pacientes que tienen días, meses, semanas con tratamientos antimicóticos, se les manda a evaluar las pruebas de función hepático para ver si el medicamento no está causando daño. Y más aún, pues no se diga de los hongos de las vías respiratorias altas, que son por la humedad del cuello vaginal y por la humedad de los pulmones, los hongos son muy susceptibles, son muy armados, susceptibles no, son muy adherentes, son muy armados a alojarse en ese campo húmedo. Hagan de cuenta que le están poniendo un medio de cultivo, la humedad. ¿Por qué las tortillas les aparecen moho? Por esos cambios de temperatura entre la humedad, o están en una bolsa, caen, se sintetiza, se condensa el agua, caen y luego van al calor y esa agua hace un moho, o son los medios de contaminación. Y en el primer orden, las vaginosis bacterianas, que las causa un microorganismo que se llama Gardnerella vaginalis, que crece en el lagar sangre en forma de lluvia, y que tiene se hacen pruebas bioquímicas para poderlos identificar. Ahora sí, mija, perdón, siguiente. Ok, ahora vamos a hablar de las indicaciones que se le deben dar a la paciente. La primera es que por la mañana, antes de acudir al laboratorio, genere un aseo general o de los genitales externos con agua y jabón. También tiene que tener abstinencia sexual durante las 24 horas previas a la obtención de la muestra. No debe utilizar medicamentos locales, óvulos ni ducha vaginal, preferentemente 48 horas antes a realizar el análisis, y no debe estar menstruando. También se recomienda realizar la muestra antes de haber iniciado algún tratamiento antimicrobiano. Y en caso de que la paciente esté embarazada, debemos notificarlo en la tarjeta de los datos microbiológicos como una nota adicional, ya que, como vamos a ver a continuación, este tipo de procedimientos es muy utilizado en las embarazadas, por eso se tiene que especificar. Y este cultivo de exudado cervicovaginal no se recomienda para pacientes que aún no inician su vida sexual. Para estos casos, la opción es el exudado vulvar, que la vulva contempla lo que es el clítoris, los labios mayores y los labios menores, o también se recomienda el cultivo de exudado vulvovaginal. La siguiente, por favor. Ok, aquí están las recomendaciones. Se recomienda que la toma de muestra para estudios microbiológicos se realice previo a la administración de cualquier tratamiento antibiótico. Y en caso de que la paciente haya sido sometida a algún tratamiento antibiótico, antes de que se realice este estudio, se sugiere que lo suspenda unos 5 o 7 días previos a la toma de la muestra para que no altere los resultados. Miren, Pero si la perdón. paciente se encuentra bajo... Sí, está bien. No, dime. Termina. Ok. El que el paciente se encuentre bajo el tratamiento que les menciono no es un criterio para que se tome como de rechazo, pero se debe tener esta condición y debe ser avalada por el médico tratante, ya que los resultados pueden arrojar falsos negativos. ¿Vas a comentar Muy algo, bien, profe? sí, miren, indirectamente, aunque no estemos en el laboratorio, están aprendiendo cosas ya resumidas. Cero relaciones sexuales, ahora sería el por qué, sí, que sepan. Cuando ustedes se meten e investigan más, porque una relación sexual pues, causa inflamación, ¿sí? ¿Por qué no sangrado que esté en su periodo menstrual? Pues porque va a ir un frotis muy grueso o va a ir contaminación con desecho de sangre y me es imposible analizar, o esos desechos pueden dar falsos positivos a otras cosas, qué sé yo, pero o sea, hay que investigar el por qué, que de una duda te saque la fundamentación. ¿Por qué no un aseo? ¿Sí? Estábamos cuando aprendíamos cepillado sus bocas sin tragar agua. ¿Por qué? Porque si yo me la lavo, me pongo enjuague, van a salir resultados positivos. Unas son por deducción, pero hay que leer la parte teórica, la parte fundamentada. ¿Por qué con coronavirus ahorita lo más nuevo es no usar enjuague bucal
para la garganta porque nos modifica el pH del buffer. Entonces, hay cosas que van aprendiéndose conforme la marcha y otras que ya son para siempre y ya están y que hay que irlas, saber el por qué. Ah, no, por esto, sin antibióticos. ¿Por qué? Pues me va a salir falso negativo. ¿Por qué? Porque ya estoy con tratamiento y aparte voy a tener problemas para aislar la bacteria porque la estoy atacando y no se va a expresar como dice la literatura. El 80%, 85% de los fármacos que se generan y preparan van y rompen el material genético o van y rompen a nivel de DNA y inhiben el DNA de material genético de la bacteria para que ésta no siga reproduciéndose. Entonces, pues por eso es con esas indicaciones. Gracias. Siguiente, perdón. Sí, está bien. Ahora vamos a ver el procedimiento. Aquí pues están una serie de imágenes y el primero es que se debe explicar el procedimiento a la mujer y se deben de resolver las posibles dudas que ésta puede tener. En cualquier momento que vayamos a hacer algo, se le debe dar la indicación de lo que vamos a realizar para que la paciente esté al tanto de cada procedimiento que vamos haciendo. Luego se le debe pedir que pase a la sala de exploración y se descubra los genitales, pero cubriéndose con un paño. Se le indica a la paciente que se siente en la camilla y ponga los pies en estribos, que es como se ve aquí en la primera imagen, y se procede a, bueno, se coloca en la posición ginecológica, que es tumbada. Okay. Luego se va a preparar el material del exudado vaginal y se tienen que verificar las fechas de caducidad. Se va a usar los guantes, el hisopo, ya si va a ser aerobio o anaerobio, el escobillón y el tubo medio de transporte. Debemos de lavarnos las manos muy bien y colocarnos los guantes y después abrir el tubo con el medio de transporte y todo esto se tiene que coger con los guantes. Se va a indicar a la mujer que vamos a proceder a tomar la muestra para que ella esté relajada y preparada. Vamos a separar los labios vulvares con la mano no dominante y con la mano dominante se va a introducir en la vajilla el escobillón frotando suavemente las paredes, como mencionó mi compañero Pepecho, y que se realizaba frotando las paredes para que podamos recoger la muestra. Luego vamos a retirar el escobillón de la vagina y lo vamos a introducir dentro del tubo con el medio de transporte. Le vamos a indicar a la mujer que puede proceder pues a pararse, incorporarse, a vestirse. Y es muy importante identificar el tubo de muestra con la etiqueta del paciente, el número de muestra y la fecha en la que se recogió. Luego se va a guardar la toma de muestra, preferentemente refrigerada, para su envío en el laboratorio. O si es en fresco, se tiene que hacer en ese mismo momento. En algunas ocasiones hay que darles la oportunidad a ellas. Casi siempre un hombre toma hombres, surco varano prepucial y prepucio, o glande, y casi siempre mujeres toman mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les decía la comodidad y por eso casi siempre los laboratorios públicos privados contratan siempre una mujer para este tipo de tomas. Hay que darle la oportunidad, explicarle brevemente si ella quiere abrir los labios. Menores de edad, hay una carta de sentimientos, tienen que tener mucho cuidado. Les decía que su carrera al inicio es una carrera profesionalizante en la cual lleva riesgos. Ustedes no pueden hacer estos procedimientos a una menor de edad. ¿Por qué? Porque podemos ser acusados de pudor, menos si no hay un testigo o una carta firmada por un papá o tutor. En menores de edad, como bien dice su compañera, se recomiendan otros tipos de tomas por la virginidad en unos casos, por ciertas situaciones, les comento. Entonces, ¿qué medio de transporte se utiliza, mija? Me hablaba sí. A continuación vamos a hablar del transporte. Ok. Ahorita nada más sigue un paréntesis de que se tiene que realizar este procedimiento 2 veces, ya que se obtendrán 2 muestras o 2 hisopos, porque uno va a ser destinado al estudio microscópico y otro al cultivo. La muestra del suero fisiológico se destinará al examen en fresco, para que se pueda investigar las trichomonas vaginales. Y ahora sí vamos a hablar del transporte. Okay. El envío de la muestra debe ser inmediato siempre que sea posible, o sea, tiene que ser lo más rápido que se pueda, y cuando la muestra no pueda procesarse antes de los 15 minutos,
deberá emplearse 2 hisopos con el medio de transporte Stuart-Ames, que son los tubitos estos que vemos aquí de su lado izquierdo. Ahí se va a introducir el hisopo y ahí se tiene que guardar. Este se mantiene a temperatura ambiente, pero preferentemente se tiene que mantener en una estufa de 35 a 37 grados Celsius hasta su procesamiento, pero su procesamiento debe de ser antes de las 3 o 6 horas, o sea, tiene que ser más rápido. En cambio, si es en fresco, este se debe observar inmediatamente, o de lo contrario, se debe mantener en una estufa a 37 grados Celsius, pero este debe mantenerse por no más de 1 hora, o sea, este tiene que ser prácticamente inmediato. Bueno, pasaremos a las observaciones. Las infecciones del aparato genital femenino constituyen un problema importante pues, de la práctica ginecobstétrica. Son causas de morbilidad y mortalidad materna y neonatal. Entre los factores que explican pues, su frecuencia está el aborto provocado, aumento de intervenciones quirúrgicas o infecciones de transmisión sexual, etc. Puede ser hasta enfermedades como enfermedades como diabetes o VIH, o que la mujer está en la menopausia. Ahorita lo voy a explicar bien eso. Si se tiene pues la sospecha de una infección por Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis o Uroplasma ureaticum, se deberá enviar una muestra endocervical para su observación y diagnóstico. Algunos síntomas o signos que ya había mencionado pues mi compañero Pepe Chuy, pues son cambios en el color, el olor o la cantidad de fluido vaginal, picazón, dolor durante las relaciones sexuales, dolor al orinar o sangrado leve. ¿Le puedes dar al siguiente, Pepe? Ok, pasaremos al de vaginosis bacteriana. Cabe mencionar que la vaginosis pues, es una infección y la vaginitis es una inflamación de la vagina, de la vulva. La vaginosis bacteriana pues, es una alteración del equilibrio bacteriano en la vagina con pérdida del predominio del lactobacilo e incremento del número de bacterias como Gardnerella vaginalis, bacteroides, etc. El lactobacilo pues, es una bacteria que encontramos en mayor cantidad en la vagina, y pues su contribución principal es que regule el pH para mantener el equilibrio y protección contra las bacterias que son patógenas. Algunas infecciones comunes pues, son infecciones por levaduras, vaginosis bacteriana y tricomoniasis. La tricomoniasis pues, es una enfermedad de transmisión sexual que es muy común, causada por el parásito, la bacteria llamada Trichomonas vaginalis. Pero los síntomas de esta bacteria pueden variar y a veces se presentan después de muchos días. Otra falta de estrógeno en la menopausia, como ya se los indiqué, pues puede llevar a que la cándida se descontrole y pueda causar una infección en la vagina. Esto puede ser un tipo de enfermedad llamada vaginitis atrófica. Esto se da por la lactancia materna también, menopausia como lo indiqué, y daños en los ovarios o que los hayan extirpado. También en el sexo vaginal, bueno, pues la vaginitis no es una enfermedad de transmisión sexual, pero a veces la actividad sexual puede conducir a esta afección, pues los genitales de la pareja, su composición química puede cambiar el equilibrio de levaduras y bacterias. Hasta pueden tener alergias al semen de la pareja. Alergias o agentes irritantes, pues por duchas vaginales, productos perfumados, juguetes sexuales o hasta el látex del condón. Hay un caso que se le conoce como vaginitis recurrente, perdón. Si tiene la mujer vaginitis 4 o más veces al año, pues esto se denomina vaginitis recurrente. Pasa más en personas que tienen enfermedades como diabetes o VIH, ya que hacen que su sistema inmunitario pues sea débil. Pasamos al diagnóstico, por favor, Pepe.
Clásicamente se establece el diagnóstico de vaginosis cuando se cumplen con uno de estos tres criterios, perdón, tres de los siguientes criterios, que son los criterios de Amsel, que tiene un pH de 4.5 o superior, que tiene más del 20% de las células epiteliales, que son células CLU. Ahí podemos ver en la imagen cuáles son las células CLU y cuáles son las células epiteliales. Esas pues las vamos a ver con una tinción de Gram. Un poquito más adelante mi compañero Gabriel va a explicar cómo se aísla bien, va a explicar bien el proceso. También una descarga grisácea homogénea y un test de aminas positivo. El cultivo vaginal no es útil para el diagnóstico, pues el valor predictivo de un cultivo positivo para Gardnerella vaginalis como diagnóstico de vaginosis es menor del 50%. Así es que por eso se recomienda más que nada una tinción de Gram para poder tener un resultado más congruente. Miren, esta célula CLU que dice su compañero, o que también causa la vaginosis bacteriana, hagan de cuenta que es una célula, un huevo estrellado, y ustedes le rocían azúcar, ¿sí? No sé si ahorita se acordaban que les decía, Gardnerella vaginalis tiene un bacilo muy fino en forma de lluvia, pues es eso. En patología, para poder poner ejemplos, decimos o se dice que es como si una clara de huevo estrellado la rociaras con azúcar y todos esos puntitos sería el equivalente, o sería Gardnerella vaginalis presente y se asocia con inflamación, con leucocitos, y todo eso se ve en el fresco que decía su compañera, la que le antecedió la palabra aquí a su compañero, se ve en el fresco. Por eso son dos hisopos. ¿Y por qué? Porque uno, al momento que estás tocando una laminilla, ya no puedes pasarlo a un proceso estéril, o primero, si tomas un hisopo, tendrías que hacer tu procedimiento estéril y luego ya meterlo en medio otra vez y poder hacer la siembra o la tinción con otro, o el llamado fresco también. Siguiente, por favor. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Candidiasis vulvovaginal. La Candida albicans es responsable para la Candida albicans forma parte de la flora normal de la vagina. El 15 al 20% de las mujeres y el 30 al 40% de las mujeres embarazadas. La sintomática es difícil porque los signos y síntomas, indicativos de candidiasis se pueden parecidos a otras patologías vaginales. En muchos laboratorios, como ya lo había comentado, pues se utiliza la tinción de Gram y parece que se proporciona un método más exacto con esta para la identificación de la enfermedad con pues el moco de la vagina que se da en ¿cómo se llama? Bueno, en la parte de la vagina que es el cervix. Y pues eso es todo de mi parte. Bueno, como otra parte vamos a ver otras infecciones que pues, son menos frecuentes en este sentido. Hay infecciones que son por microbacterio tuberculosis, como que son como microbacterio, la de Salmonella sp y Enterobacteriaceae. Estas son muy raras y estas aparecen en pacientes con enfermedades subyacentes o enfermedades sistémicas. También tenemos lo que es la vaginitis por Streptococcus pyogenes, que esta es relativamente frecuente en niñas de 3 a 5 años. También tenemos el Streptococcus agalactiae, que usualmente está presente como flora normal, pero ocasionalmente puede causar la vaginitis franca. También tenemos el Enterovirus vermicularis, que sus síntomas vaginales están asociados con el purito perianal, que aumenta por las noches, que son las imágenes que vemos en la diapositiva. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Por otra parte, tenemos lo que es las infecciones. ¿Qué hablas? Regrésense, por favor.
Ahí. Miren, aquí la imagen muestra dos tipos de células sin que yo las haya, bueno, usted las consultó así. El escrito hace referente a Streptococcus pyogenes, pero hay otras dos células aquí. Si se fijan, es candidiasis. Las estructuras circulares más grandes son cándidas. ¿Y quién nos puede causar una vaginitis tanto cándida como algunas especies de estrepto? Y acá abajo en abajo izquierdo, hay otra especie de Streptococcus agalactiae. Acá también ya se ven algunas levaduras y algunos enterobius, que también es un tipo de parásitos por bañarse en aguas estancadas, en albercas, que pueden también entrar o causar la vaginitis. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionó, otro apartado que de estas infecciones es durante el embarazo, que es como ya mencionó mi compañera Jessica, que en esta se hace un cierto énfasis. Bueno, en cierta parte del análisis o la detección del estreptococo del grupo B se realiza durante el embarazo para identificar a las mujeres que pues, son portadoras de esta bacteria. Aunque el estreptococo B, del grupo B suele ser inofensivo para los adultos, excepcionalmente en el embarazo puede provocar problemas en cierta forma graves y más en cuestión al bebé. Algunos de los problemas que les puede provocar a la madre son las infecciones en las vías urinarias, las infecciones de la placenta y el líquido amniótico, la neumonía, las bacterias en la sangre, las infecciones en la sangre que son potencialmente mortales, que es la sepsis. Y en casos excepcionales, el estreptococo del grupo B puede provocar inflamación e infección en la membrana que reviste el útero, que es la endometritis. Esto es después del parto. El estreptococo del grupo B también aumenta el riesgo de infección de la herida en una cesárea o en un parto, ya que como sabemos, al haber un parto muchas veces se hacen incisiones para que el bebé pase más libremente. También, pero sin embargo, hay unas preocupaciones principales que en el estreptococo del grupo B, ya que como mencioné, el que corre más riesgo es el bebé, ya que este estreptococo puede transmitirse al bebé durante el parto vaginal, si el bebé está expuesto a los líquidos que contienen la bacteria. Y aunque pues pocos bebés que están expuestos a este estreptococo contraen la infección, los que se presentan infección podrían desarrollar complicaciones que ponen en riesgo la vida. Bueno, y poco después del nacimiento puede que se manifieste después del nacimiento o puede que se manifieste unos días o incluso meses después del parto. Algunas de las complicaciones del bebé son la inflamación de los pulmones, que es la neumonía, la inflamación de las membranas y el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal, que es la meningitis, bacterias en la sangre, que es la bacteremia, y las infecciones en la sangre que son potencialmente mortales, que es la sepsis. Este análisis se realiza ya que si los resultados son positivos para este estreptococo, probablemente se debe administrar antibióticos por vía intravenosa durante la labor de parto. Y esto debe ser de al menos 4 horas antes del nacimiento. Esto con el fin de destruir a bacterias que están en el canal de parto y reducir el riesgo de que el bebé pueda contraer alguna infección o alguna complicación como las que ya se mencionaron antes. Pero lo que no funciona es tomar antibióticos orales o por cualquier otro medio que no sea administrado por intravenosa, ya que tomar estos antibióticos no es útil porque pues la vía no es la correcta por el tiempo de acción que tiene al momento de ser oral. Aunque los antibióticos realmente no son necesarios si es que se realiza una cesárea programada, pero como sabemos, pues el parto muchas veces no, aunque se programe, no es exactamente preciso. Entonces, pues, por ese medio es mejor, si se detectó el estreptococo del grupo B, es mejor tomar las precauciones necesarias, como lo se mencionaron, que es administrar antibióticos por vía intravenosa. Esto con el fin de, pues, evitar el riesgo de que el bebé pueda tener lesiones o pueda presentar alguna sintomatología dañina para el mismo.
Estos análisis se suelen realizar entre la semana 35 y 37 del embarazo en la madre. Y eso sería todo de mi parte. ¿Quién eres? Bernardo. Gracias. Bernardo. Bueno, ahora hay que hablar de la tricomonasis. La tricomonasis, causada por el parásito protozoario Trichomonas vaginalis, es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Dentro de su sintomatología está mal olor, irritación, dolor en el área vaginal y flujo vaginal líquido gris blanquecino. La tricomonasis se contagia por tener sexo sin protección con alguien infectado. Se propaga cuando el semen, líquido preyaculatorio o secreciones vaginales entran en contacto con el pene, la vulva o la vagina o ingresan en estos. La mayoría de las personas con tricomonasis no tienen sintomatología y sienten que su salud está bien, de modo que es posible que ni siquiera sepan que están infectados. Cuando hay síntomas, el más común en las mujeres es la vaginitis, que se caracteriza por irritación en la vagina o la vulva. La infección es asintomática, en al menos un 50% de las mujeres y un 70 o 80% en los hombres. Y según un estudio frecuente de la OMS, asegura que la población de la infección de transmisión sexual es más frecuente en mujeres en un rango de 15 a 25 años de edad por el alto índice sexual del mismo. ¿Podrías darle la siguiente, por favor, Jorge? El diagnóstico se basa en un pH mayor de 4.5 de las secreciones vaginales y en la presencia del parásito en movimiento en microscopio. Esto es un aproximadamente un 60% de las mujeres sintomáticas de muy baja sensibilidad. Cuando el parásito pierde la movilidad, es difícil distinguir la tricomona de las células blancas. Por ello es necesario examinar el exudado lo más rápidamente posible, tras la obtención de la muestra. El cultivo es el método más exacto para detectar tricomonas, de los cuales el 85 al 95% de los casos se detectan por el método, el cual es el medio de cultivo Diamond o Ryan, que es el indicador para la detección, que en otro momento se va a explicar más a detalle junto con otras enfermedades. ¿Podrías darle a la siguiente, por favor? Ya hablando de una forma ya más general y específica, dentro de las enfermedades que se mencionaron anteriormente, está el examen microscópico, como lo mencionaban mis compañeros. Este es el único método aceptado para el diagnóstico microbiológico de la vaginosis bacteriana. Se hace una extensión de escobillón en portaobjetos y una tensión de Gram. Por lo regular, para las infecciones vaginales, es más frecuente realizar la tensión de Gram para la detección de la enfermedad. ¿Podrías dar a la siguiente, por favor? Ya en el examen microscópico de la muestra, en un éxodo vaginal normal, se observa flora regional con predominio de morfotipo de lactobacillus y se pretende evaluar, presencia de leucocitos, levaduras o presencia única o abundante de cualquier microorganismo. Ya si estamos hablando de una vaginosis bacteriana, se pretende evaluar presencia de células flu, ausencia de los casos de leucocitos y flora mixta alterada. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ya de forma ya muy específica, retomando las enfermedades antes expuestas, para la tinción de Gram es importante la identificación de vaginosis bacteriana y candidiosis vulvovaginal. Por ejemplo, en la vaginosis bacteriana, el cultivo vaginal no es útil para el diagnóstico. Aquí su valor predictivo de un cultivo positivo para Gardnerella vaginalis como diagnóstico de vaginosis, es menor del 50%. Así el diagnóstico se realiza con una tinción de Gram. Y se considera la existencia de vaginosis si no aparecen leucocitos y algunos criterios como aparecen células flu, que son células epiteliales recubiertas de bacilos o cocobacilos gram variables, y presencia de abundantes bacilos gram variables pequeños o gram negativos curvados y ausencia o escasos de lactobacilos. Y para la candidiosis vulvovaginal, en muchos laboratorios se usa la tinción de Gram también, y parece ser que este método proporciona más exactitud en la identificación de la enfermedad, de manera similar a la candidiosis mucooral, lo que permite encontrar presencia de bacterias, células de cándida, tricomonasis, glóbulos blancos que indican una infección o células clave que muestran la candidiosis. ¿Puedes dar la siguiente? Esta es una tabla de interpretación de la vaginosis bacteriana mediante una tinción de Gram, en donde se puede encontrar lactobacillus, cocobacillus gram variables y bacillus gram negativos curvados.
en donde hay una interpretación de puntuación, en donde de 0 a 3, pues no se considera una vaginosis bacteriana, de 4 a 6 una flora vaginal alterada, y de 7 a 10 una vaginosis bacteriana, y esto sirve para reportar, pues, el resultado. ¿Me puedes dar la siguiente? Y para los medios de cultivo, que son muy pocos para el aislamiento de la enfermedad de vaginosis, por ejemplo, para el agar-agar sangre selectivo de Gardnerella, se observan abundantes bacilos cortos y cubren la membrana citoplasmática de las células epiteliales. Hay escasos leucocitos y en el agar se observan colonias pequeñas rodeadas de hemólisis beta. Y para el medio Diamond, para la detección de la tricomioniasis, aquí se coloca alrededor de 100 microlitros de éxodo vaginal en un tubo de cultivo de tapa de rosca que contenga 5 mililitros del medio de cultivo. Posteriormente se incuba a 37 grados aproximadamente 48 horas y una vez pasado ese tiempo se toma una gota del sedimento con ayuda de una pipeta Pasteur y se coloca en un portaobjetos para observar al microscopio de 40X la presencia del parásito. Bueno, seguimos con el tratamiento. No sé si quiere que cambiemos de una vez de sesión, profe, o le sigo aquí. Sí, no, sí. ¿Y cuál es tu nombre, hija? Anterior fue Gabriel Rodríguez. No, el tuyo. Estefanía Rubio. Ok. Sí, vamos a cambiar, por favor. Ok.